Buenas, hoy vamos a hablar sobre el nuevo Ford GT Mk4 Mark IV, que básicamente no tiene nada más allá que ver el nombre que un homenaje a otro Ford GT Mark IV que se hizo en su momento, que ahora lo revisaremos. Si notáis algo raro en mi voz es que estoy un poco pocho, o sea, tuve bronquitis y tal, no estoy en mi mejor momento, pero estoy vivo todavía, así que vamos a ello. De primeras aquí lo tenemos y vemos como no es un coche que tenga muchísimo que ver con el coche de base. Han modificado un montón y sí que tiene ciertos gestos que recuerdan y obviamente pues por ejemplo las luces diurnas son las mismas, pero como podéis observar no tenemos faros como tal delante, entonces esto es un coche que no es para calle, esto es un coche exclusivamente de circuito. Es un fin de fiesta que Ford ha decidido hacer con su GT y bueno, pues es una cosa bastante interesante, pero como os digo, vamos a irnos un poquito al pasado para ver de dónde sale este nombre, porque es un nombre que así puede resultar un poco extraño si no conocemos la historia. Y recordemos el GT original, ¿vale? El coche, el GT40 original del año 66, que esto Ford lo hizo para enfrentarse, ya lo sabéis, un poquito a Ferrari en Le Mans y conseguir ganar. La cuestión de este coche es que decidieron hacer versiones modificadas. El año 67 ya modificaron este coche tremendamente y crearon el Mark IV, que es esto que vemos aquí. Y como podéis observar, pues ya el coche tiene muy poquito que ver. Es que perdemos estas entradas de aire que tenemos aquí arriba, las modificamos muchísimo, estas tampoco están exactamente en el mismo sitio, se modifica también mucho la cabina. Lo único prácticamente que tiene el coche en sí que se parezca mucho es el hecho de que sigue siendo tremendamente bajito y que necesita esta burbujita encima de la cabeza del piloto pues para tener un poquito de espacio extra, básicamente porque no había más espacio. Recordad, el nombre GT40 venía de las 40 pulgadas que tenía de alto este coche, que es bastante poquito, la verdad. Así que realmente cuando vemos ahora que el coche se llama Mark IV es que viene dado por un poquito esta modificación tan extensiva que hicieron del coche. Es un poco para recordar esto y ya os digo, es un coche que es exclusivamente de circuito, porque tenemos aquí el coche de base, el coche de calle, que ya era un coche muy extremo, ¿vale? Ford hizo este nuevo GT con la intención de hacerlo competir y de ganar absolutamente todo donde compitieran, y se nota, porque es un coche que tiene ciertas cosas que no se suelen ver en coches de calle. Tiene unos elementos muy interesantes, como por ejemplo estos pedazos recortes que tienen aquí para hacer pasar el aire a través del coche y ayudarlo aerodinámicamente muchísimo. Es un coche muy pensado aerodinámicamente para lo que suelen ser los coches de calle, y tienen concesiones pues como por ejemplo una cabina muy estrecha en esta parte de aquí, pues por ejemplo para crear esos túneles. Tenemos aquí estos puentes que tenían que venir sí o sí porque venían unidos por aquí, y para crear ahí una entrada de aire para los radiadores, cosas de este tipo que no se suelen ver tanto en coches de calle por muy deportivos que sean. Son elementos que están muy cuidados. Y la cuestión es que todo esto pues Ford lo ha cogido y lo ha mandado un poco a la porra con este nuevo GT. Las ideas siguen siendo las mismas, ¿vale? En el Mark IV, pero exageradas muchísimo, porque por ejemplo tenemos aquí estas salidas de aire en el capó que ahora son mucho más bestias, y como os digo, este túnel ahora mismo está mucho más aprovechado. ¿Por qué? Pues porque han conseguido meter aquí un recorte bestial. Si os dais cuenta, han metido ahí un tajo enorme, y toda esa estrechez que tenía en la cabina, en la parte de aquí, ahora se extiende todo hasta aquí. Y luego ya tiene aquí un saliente que vuelve a entrar, bueno, a meterse, hace mucho más recorrido ahí. Es una cosa mucho más compleja. ¿Para qué? Para dejar un túnel aquí mucho más bestia, y que además sale de las ruedas delanteras, ahora lo veremos, para liberar la presión que se genera ahí. Es un coche pensado 100% para la aerodinámica, o sea, es mucho más de circuito. Tenemos un splitter delantero brutal, enorme, gigantesco. Tenemos un fondo plano muy trabajado en los laterales, ¿vale? Que esto también es muy importante, que tenemos aquí este aletín para conseguir sacar un poquito más ese flujo de aire, ¿vale? Todo el flujo de aire que está entrando por aquí está saliendo por aquí, y es una cosa muy interesante. Vemos como, por ejemplo, los radiadores, las tomas para los radiadores que teníamos aquí ahora son mucho más bestias, son mucho más grandes, pues porque al final en un coche de circuito se necesita una muy buena refrigeración, y como os digo, la salida del capó de aire ahora es también mucho más bestia. O sea, no son solo dos saliditas que están un poquito buscadas también estéticamente, ahora es una cosa mucho más burra. Y como os decía antes, pues tenemos estos recuerdos aquí de los faros delanteros que me parecen bastante graciosos y que quedan bien. O sea,
es una cosa interesante porque estas luces diurnas las vemos también en el Puma, ¿vale? Es el otro coche de Ford en el que las vemos. Entonces es una cosa curiosa, porque lo comparten este GT40, vamos, este GT a secas, que no se llama 40 ahora, y el Puma. Oye, cosas curiosas. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que el coche parece más pequeño de lo que realmente es. Es un coche grandecito, pero el coche parece más pequeño de lo que es por el pedazo de logo que le han metido aquí delante. Es gigantesco, es enorme. Pero bueno, otro detalle curioso, las ruedas van cubiertas también, ya sabéis, o sea, esto es puramente por aerodinámica y en general el coche ha cambiado muchísimo y hay ciertas cosas que, bueno, pues al final son concesiones y que en coches de calle no lo podríamos ver. Si nos vamos un poquito a la trasera arriba del coche de calle, vemos muy claramente esos túneles que os decía, que venían por aquí y pasaban por debajo del alerón trasero. Y teníamos una cosa muy curiosa, porque ya os digo, aquí tenemos un chasis que es que si os dais cuenta, todo el coche se estrecha muchísimo en la parte de atrás y llega aquí hasta la parte de los escapes. Entonces nos deja dos túneles en la parte de ahí atrás, que es una cosa muy curiosa y que ya os digo que no se suele ver tanto en coches de calle. Pero que viene desde el paso de rueda delantero, es decir, en el paso de rueda delantero es muy ancho y se estrecha hacia atrás, tiene una forma de triángulo, vamos a decir. Esto, en el coche este, en el Mark IV, han cambiado por completo y han metido unos recortes aquí bestiales en la rueda delantera para sacar esa presión que se genera ahí y de esta forma dejar pasar muchísimo más flujo hacia la parte de atrás. Es una cosa brutal, lo intrincado que está aquí en el lateral, que si os dais cuenta no ha perdido del todo esa esencia porque seguimos teniendo aquí este aletín que vemos, ¿vale? Para conseguir darle esa forma de triángulo. Pero otras cosas curiosas, como por ejemplo son esta toma de aire de aquí del techo, que si os dais cuenta se abre un poquito a lo toma Naka, no sé hasta cuánto tiene este efecto, o sea, cuánto se consigue hacer así, pero hemos eliminado también la parte del cristal trasero porque, bueno, pues de esta forma además es más ligero, o sea, el circuito no es tan importante mirar hacia allá, pero sí tenemos en cuenta que podemos tener alguna camarita o algo así, pero como es un trasto de circuito y además para circuito prácticamente que vas a ir tú solo al circuito y te lo vas a alquilar para ti, pues no es tan importante, tampoco vemos que tenga retrovisores, así que ya veremos a ver cómo funciona en este sentido. Y otro elemento así que da la clave de que es un coche de carreras es que han extendido bastante toda la parte de aquí, han metido un recorte aquí que también pues vendría bien aerodinámicamente y a mayores este recorte en las ruedas traseras un poquito para lo mismo, para dejar salir todo ese aire. Además vemos un aleronaco gigantesco aquí fijo que bueno, pues es interesante. Pero si os dais cuenta, mantenemos la esencia de ese triángulo que os comentaba antes para que luego se estrechaba mucho, solo que haciéndolo muchísimo más bestia y consiguiendo que también salga el flujo de aire de aquí de las ruedas delanteras. Entonces es el mismo concepto más o menos que veíamos en el coche de calle, que ya os digo que de calle pues tenía poco porque desde su concepción fue un poquito para carreras, pero haciéndolo mucho más, aprovechándolo muchísimo más, optimizando muchísimo más todo esto y aprovechando el hecho de que tenemos aquí una cabina bastante estrecha para cortar bien todo ahí. Entonces estos simplemente son elementos aerodinámicos desde aquí hasta el final del ancho del coche y es una cosa muy muy curiosa. Claro, esto en un coche de calle no se aprovecha tanto así porque bueno, pues tenemos ciertos elementos de seguridad, además es que es muy incómodo meterse en un coche que tenga muchísimo paso aquí, que bueno, si conseguimos quitarlo, pues si conseguimos hacer todo este recorte en la puerta y que la puerta se abra entera, pues ni tan mal, pero como solemos tener aquí talonera por tema un poquito de estructural y tal, pues aquí es un poco complicado hacerlo. Entonces esto, como es un coche de carreras, va sin concesiones y ya está. Si es difícil subirte, pues lo sentimos mucho, es lo que hay. Pero, como os digo, mantenemos un poquito la esencia y tiene coherencia a nivel gráfico, a nivel estético, todas las cosas con el coche de base, con el coche con el que se creó, no como cierta cosa que hicieron la gente de Mansory con el Ford GT y que era una aberración. Esto pues tiene bastante sentido. Si nos vamos un poco más para la trasera, vemos como por ejemplo aquí tenemos salidas para esas entradacas de aire que teníamos aquí para los radiadores y vemos muy claramente el recorte que le estamos metiendo a la rueda delantera, que tenemos una señora rueda delantera para conseguir sacar la mayor cantidad de aire posible de ahí, que es una cosa muy interesante. También tenemos un poquito lo mismo en la trasera, que es que tenemos la trasera completamente abierta para lograr más refrigeración del motor, que ya os digo, en un coche de carreras es importante. Hemos perdido el bloquecito que teníamos aquí para cubrir los escapes y ahora mismo van prácticamente descubiertos, pero también para maximizar
todo este canal de aire que tenemos aquí y que de nuevo es muy interesante y que podemos dejar más aire por esta zona de aquí para conseguir hacer funcionar el alerón trasero mejor. O sea, esto todo va con la intención de la aerodinámica y de un poquito mejor refrigeración también. Pero tenemos aquí este difusoraco trasero que me recuerda mucho al que tienen los Ford GT de competición y sinceramente pues es que van por ahí los tiros, ¿vale? Obviamente tenemos un coche que es eso, es básicamente todo lo que se podría hacer por competición, pero que en cierto modo hay algunas categorías en las que no dejan hacerlo porque no dejan modificar tanto el coche o porque tiene limitaciones a nivel de aerodinámica, y en este caso pues Ford ha dicho vamos a plantarlo todo aquí, vamos a hacer un monstruo, porque esto va a ser un monstruo, esto va a correr que lo que no está escrito, porque a nivel aerodinámico es bastante mejor de lo que solemos ver en otros coches. Y sinceramente me parece que es un coche que a nivel aerodinámico puede estar al nivel, si no por encima, por ejemplo, del McLaren Senna, que es un coche que siempre se ha dicho que era todo por la aerodinámica, y luego el McLaren Senna a nivel de proporciones es bastante más extraño y feo, por qué no decirlo. O sea, tiene ciertas cosillas que no me encajan bien. Algún día quizá haga algún vídeo sobre el McLaren Senna y cuáles son sus problemas a nivel de proporciones, ¿vale? Porque al final la versión de carreras, el GTR que hicieron, no parece tan mal proporcionado y es gracioso esto, pero bueno, es verdad que en ese coche tuvieron que hacer algunos compromisos porque era un coche de calle puramente, pero esto es más de circuito y entonces es más bestia, pero aún así se ve más proporcionadito todo y a nivel de aerodinámica me parece que va a estar, ya os digo, al nivel o por encima, así que curioso esto que ver. Y ya os digo, si de repente empiezan a llevar esto a circuitos, va a romper bastantes récords, este cacharro, porque me parece que desde su concepción este coche ya estaba muy inclinado hacia carreras y esto es, pues digamos, la máxima expresión de lo que podría ser eso. Y bueno, básicamente esto es este Ford GT Mark IV, que ya os digo, no hay fotos del interior, es un final de producción, que ya hicieron su modelo final de producción en su momento, ¿vale? Pero esto es más para coche de circuito. Bueno, pues ya está, es la forma de decir adiós. Esto me empieza a recordar un poquito a lo de Pagani con sus Zonda, que nunca terminaban, y no sé si igual en el futuro de repente nos sorprenden y sacan otro Zonda, quién sabe. A mí no me disgustaría, la verdad, porque el Zonda me sigue gustando bastante más que lo que han sacado más adelante, pero bueno, son cosas que pasan. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.